Buenas tardes, una nueva emisión de Grano del Sistema. Los textos se encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenido programas. Todos los videos de YouTube se suben a Odyssey, en los comentarios está el enlace. También se encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben en bloques separados a canal de Telegram y Grano del Sistema TV con mayúscula y separado. Este tema de comunicar el ajuste del día anterior a la marcha responde a una provocación. Saben que están terminados y la única salida que encuentran es provocar un estallido que les dé el motivo para una mayor represión. Y si se les va de la mano a la alternativa, generar una dictadura que termine con la balcanización del territorio. Conociendo a quienes están detrás y sus apetencias, ya no me quedan dudas. Y cada día queda más expuesto que ese es el plan. No hay otro país en el planeta al que se lo esté destruyendo por dentro como Argentina. Todo el día, todos los días empresas que cierran, despidos en el sector público. Pero lo más sorprendente, ya que no hay antecedente de ello, es que Milei no respeta leyes sancionadas por el Congreso con 2/3 en las dos cámaras. Esto no es casual ni capricho de un loco. Es un plan debidamente orquestado y planificado durante años. En tal caso, el loco fue puesto allí para despistar y confundir. O porque es el tipo justo, el momento justo, el lugar justo. Tienen a su favor que si pierden el control caen todos, pero todos. Políticos, empresarios, periodistas, jueces, toda la corporación. Entonces cierran filas para cubrirse entre ellos. No es casualidad que en el ajuste anunciado el martes los únicos rubros que no solo no se tocaron, sino que aumentaron las partidas, fueron justicia y seguridad. Porque este ajuste permanente en algún momento termina en estallido. Esa impresionante cantidad de dinero que se ajusta es para pagar deuda externa y se saca de circulación. Por lo tanto, al haber menos actividad, baja la recaudación y se convierte en un ajuste sin fin, que tarde o temprano paraliza todo. La contrapartida es que el banco JP Morgan le baja la calificación de riesgo país y lo introduce nuevamente en el circuito de toma de deuda. Por un lado están las comisiones que eso genera y la afirmación de la dependencia de la deuda perpetua. Pero paralelamente se comete un genocidio con los jubilados, discapacitados, enfermos de cáncer, SIDA y otras patologías. Un genocidio silencioso, porque al abandonar la atención, ya sea vía no conseguir turnos, remedios gratis, soportes de ayuda, mala alimentación, las muertes se producen por patologías que no están relacionadas con una muerte violenta. Algo similar a lo acontecido con la ponzoña y los efectos adversos. A quienes no están informados sobre el tema, no le entra la vinculación y la intencionalidad. Ese es el gran triunfo del régimen. No solo por la ignorancia de la mayoría, sino que la enfrentan contra los que la tratan de despertar. Y en eso son cómplices. No solo gran parte de los funcionarios médicos, sino la casi totalidad de los periodistas y prácticamente toda la corporación política y judicial. Una verdadera conjura. Parece el plan perfecto. La gente está en la calle de forma pacífica y los cambios siempre se hacen con violencia. O los cambios que hace esta gente no son violentos. ¿No es violencia lo que hacen con los discapacitados, con los jubilados? Cuando una empresa cierra y deja cientos en la calle, ¿no es un acto de violencia? Cuando el Estado echa a sus empleados, ¿no es violencia? Que los ciudadanos se endeudan y no puedan pagar, ¿no es generar violencia? ¿Generar hambre no es violencia? La injusticia de sacarle a los que menos tienen para dar a los que más tienen, ¿no es violencia?
Por eso se debe tener bien en cuenta que cuando algún manifestante se pase de rosca y se le acuse de generar violencia, tengamos bien en claro que está ejerciendo su derecho a defensa y no se le acuse de desestabilizar, porque está asumiendo la representación de los cagones. Cuando el pueblo argentino comprenda esto, recién podremos comenzar a hablar de cambios. Y si esto no ocurre, los historiadores del futuro, cuando estudien la desaparición de la Argentina, dirán que fue llevada a cabo por un loco votado por la gente y ratificado 2 años más tarde. Con respecto al culebrón Adorni, todos involucrados saben que hay mucho más de que vayan apareciendo, pero así todos, si no lo entregan, solo nos queda pensar que es por un motivo muy sencillo. Si dice de dónde sacó el dinero, caen los hermanitos. Parece que prefieren tenerlo al lado que arrepentido en un juzgado. La renuncia no es la opción más probable. La que más se acerca es un accidente o algo parecido a Nisman. Pero acá hay un hecho revelador que toda la mafia judicial esconde. Se hacen bien los tontos. No se habla sobre el intento de suicidio de un operador vinculado a Lorenzetti y de su carta de despedida en que la acusa a Rosati y Silvio Robles de armar causas y apretar jueces. Y no son pocos los que todavía creen, ¿eh? Mientras tanto, el doctor Ahorro bajó la persiana, cerró sus 33 farmacias tras 20 años. ¿A quién le importa los que quedaron sin trabajo? La DAIA reconoció el compromiso de periodistas y comunicadores por el apoyo al Estado de Israel. Ellos fueron Carolina Amoroso, Diego Sheckman, Romina Mangel, Mirta Legrand, Hernán Feller, Alfredo Leuco, Gustavo Babur, Eduardo Feynman, Cristina Pérez, Débora Plager, Luis Novarecio, Antonio Laje, Nastya Liebinskiwat, Fabián Doman, Jaime Rosenberg, Fernando Subirats, Babi Checopar, Valeria Cavallo, David Kablin, Néstor Castro, Nelson Castro, Esteban Treuc, Silvia Mercado, Gustavo Spigiel, Daniel Berliner, Nacho Guano, Jonathan Viale y Gustavo Mura. El rabino Eliahu Hamra está dialogando con los intendentes de todo el país para participar en el acto federal por la memoria del 1 de julio. Calcula que concurrirán entre 100 a 130 intendentes de municipios en los que se encuentre una comunidad judía, donde se va a firmar un acta por el que se van a comprometer para seguir colaborando con las mismas. Circula por varios lados la información que ya han llegado al país 17.000 peregrinos, 15.000 de ellos jóvenes de 23 a 31 años, que cobran un subsidio de 560.000 pesos, es decir, 25% más que la jubilación mínima. Los principales rabinos de Israel llegaron el martes después del mediodía a Argentina con el propósito de acompañar y fortalecer a la comunidad religiosa en Buenos Aires. Visitarán distintas comunidades y recibirán las autoridades religiosas de nuestro país.
Un ciudadano chileno se queja de forma muy airada porque un ciudadano argentino de apellido Bedensky ha comprado miles de hectáreas en la frontera, en la zona de Lonconao. Se le acusa de agredir a la población, en especial mujeres, y de crear un conflicto diplomático con nuestro país, ya que está prohibido en Chile que un argentino compre tierras en la frontera y está pidiendo la expropiación. El video de lo que dice este hombre, solo por Telegram. Hace poco di la primicia de esa colonización peregrina en la Patagonia y luego se hicieron ecos muchos más, afortunadamente. Lo que quiero plantear ahora es el nombre dado al emprendimiento, que no es gratuita. Referencia a Éxodo Números, libro de Josué. Josué, miembro de la partida de 2 espías encargados de observar a los habitantes de Canaán antes de ingresar en ella. Anecdótico y mencionado antes. Tanto Canaán cuanto Patagonia se encontraban pobladas, según la tradición, por gigantes. Josué es quien espera a Moisés al pie del Sinaí y ante el evento del becerro de oro le dice: hay rumores de guerra en el campamento. Dados los sucesos posteriores, se refiere a una guerra civil. Tras hacerles beber Moisés el becerro derretido mezclado con agua, es el encargado de dirigir la represión de los herejes que quedan vivos. Se encuentran 3.000 muertos a espada entre hijos y hermanos. Josué es nombrado por Moisés como su sucesor para guiar las 12 tribus en la entrada y conquista de Canaán, es decir, es líder militar. Es quien distribuye las tierras conquistadas entre las 12 tribus mediante un sistema de asignación de lotes por sorteo. De ahí viene el vocablo lotería. Antes de su muerte, acuerda con los jefes de las tribus y con los ancianos que el pueblo no entrará en amistad con los habitantes locales. Premonitorio parece, ¿no? A una charla de Quincho. Recuerden que en los textos están las fuentes, ¿eh? Preocupación en periodistas ensobrados de Javier Milei ante la filtración de topos de la CIDE sobre cómo pagan sobresueldos con fondos reservados que pasan a retirar por la calle Reconquista en el microcentro porteño. Se reparten como sobresueldo a varios ministros, streaming y periodistas amigos de Javier Milei. $30.000 por mes. Escándalo del que casi nadie habla. Marcela Pagano denunció penalmente a Karina Milei porque contrató a su amiga personal Andrea Juárez como asistente personal con sueldo público que pagamos todos los argentinos. Desde diciembre de 2023, Andrea Juárez solo trabajó 9 horas. El gobierno le regaló Transener a los Neus, socios y amigos de Santiago Caputo y Luis Caputo. Le dio la mayor transportadora de energía del país por tan solo $356.100.000, el 10% de su valor real. A los Neus ya lo van con la hidrovía también. Me muestra el topo que en la Casa Rosada hay un sistema de retornos liderado por Javier Milei. Adorni es uno de los valijeros del presidente. Recauda coimas en reuniones con empresarios en Casa Rosada. Libra fue para recaudar para el presidente. Manu se llevó su parte. Manuel Adorni tiene una billetera de Lemon Cash App, desde donde se cree que cobró lo de la estafa Libra y coimas recibidas de empresarios para ser el cajero de Javier Milei y su hermana. De esta billetera salieron muchos pagos en el exterior. Mendoza es una de las provincias que entregó el manejo del agua a Mecorot. Vean este video, donde explica el origen de cómo se usó el agua en la provincia. Ya no queda más argumento, es una entrega infame. Esto que ves acá no es solo agua corriendo por una finca, es el resultado de 9.000 años de historia.
Los rastros de riego más antiguos de Mendoza se remontan a 9000 años atrás, antes de los españoles, antes de los incas, hasta antes de los huarpes. 9000 años antes ya había gente que sabía cómo mover el agua. Se llamaba cultura de agrelo, vivían al sur del río Mendoza, cazaban, recolectaban y movían el agua. Esa habilidad la heredaron los huarpes, la perfeccionaron los incas y luego la aprovecharon los españoles. Hoy en el siglo XXI yo sigo abriendo la misma compuerta metafórica para regar con el mismo agua. Mendoza no es un oasis por accidente. Es un oasis porque durante miles de años alguien entendió que sin agua no había vida y sin vida no hay vino. La Operación Quito fue un plan secreto de inteligencia y espionaje del Reino Unido diseñado para vigilar a Argentina y manipular la opinión pública respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. La existencia de esta operación se hizo pública en 2015 gracias a documentos filtrados por Edward Snowden, fechados originalmente entre 2006 y 2011. El objetivo principal era evitar que Argentina recuperara las Islas Malvinas mediante el monitoreo de sus líderes políticos y militares. Los monitoreaban a ellos. Las tareas de ciberespionaje incluyeron la interceptación de comunicaciones y el uso de técnicas de guerra de información. Hubo una manipulación mediática. Los servicios británicos buscaron influir en las redes sociales para moldear la percepción pública en Latinoamérica y contrarrestar el apoyo regional al reclamo argentino. La ejecución fue llevada a cabo por el Grupo de Inteligencia de Investigación de Amenazas Conjuntas, una unidad central de inteligencia británica. La interceptación de comunicaciones, monitoreo masivo de correos electrónicos, llamadas telefónicas de líderes políticos y militares. Seguridad y defensa, vigilancia específica de planes militares para anticipar cualquier intento de recuperación de las islas. Espionaje diplomático, seguimiento de las estrategias de Argentina en organismos internacionales para bloquear apoyos externos. A diferencia del espionaje tradicional, la Operación Quito incluía acciones directas en el entorno digital, falsificación de mensajes, uso de SMS y correos falsos atribuidos a terceras personas para generar confusión o conflictos internos, y propaganda encubierta, inserción de mensajes pro-británicos en foros y comunidades en línea de forma anónima para contrarrestar el apoyo regional argentino. El fin último era garantizar que Argentina no tuviera la capacidad política, social o militar de reclamar las islas con éxito, manteniendo el status quo a través de la superioridad en las redes. La operación buscaba obtener inteligencia estratégica sobre los movimientos del gobierno y las Fuerzas Armadas argentinas. Los aspectos principales de la Operación Quito se centran en el uso de herramientas digitales avanzadas para influir en la política y la percepción social respecto de las islas. Esta misión fue calificada como una operación de efectos pioneros por su enfoque en la guerra de información. El grupo de inteligencia desarrolló tácticas para moldear lo que la gente pensaba en Argentina y Latinoamérica. Identidades falsas, creación de perfiles ficticios en redes sociales para participar en debates y dirigir la narrativa hacia los intereses británicos. Desinformación, difusión de contenido diseñado para desacreditar y desinformar al adversario. Ahora, mientras los ingleses hacían todo esto, ¿acá hacíamos algo? Solo dormir la siesta. Ellos no paran nunca. Y acá no paramos nunca de dormir la siesta. Un par de apostillas de un país en decadencia. Malestar en suboficiales del ejército por la calidad de los alimentos. El brutal recorte a las Fuerzas Armadas golpea directamente a quienes menos tienen dentro de la estructura militar, soldados y suboficiales. Mientras el ajuste avanza, la preocupación ya no pasa por equipamiento ni infraestructura. Ahora llega a algo elemental,
la comida diaria dentro de los cuarteles. En casinos y dependencias militares ya se habla de menudos de pollo, alitas, guisos y estofados de papa como parte de una alimentación cada vez más limitada. La carne vacuna prácticamente desapareció y el deterioro empieza a sentirse en el plato de quienes sostienen la base de las unidades. Los oficiales también comen menos y peor que antes, pero el malestar crece porque los altos cargos continúan manteniendo sus privilegios. Otra vez, el peso del ajuste parece caer sobre soldados y suboficiales, los últimos de la fila. Esto lo publicaron en Instagram, en Santiago del Estero. Buen día, santiagueños. Mañana es la propuesta del apagón. Hagámoslo, no dejemos que estas empresas amigas del poder hagan lo que quieran con nuestras familias. Cada uno es responsable de lo que vivimos los santiagueños por más de 30 años. Votamos a políticos que cuando suben después no les importa nada el pueblo. Hablan que en Santiago del Estero hay equilibrio fiscal y superávit fiscal. ¿Dónde se ve? Las familias a las corridas para poder pagar la luz y poder comer salteado en muchos lugares de la provincia. O solo se ve en Termas de Río Hondo y a 4 cuadras de la rotonda de la Plaza Libertad. Basta de abusos. Llamó mucho la atención del viaje de Trump a China, casi sin ser anunciado. De hecho, China lo comunicó oficialmente solo 2 días antes. Los directores ejecutivos que viajaron con Trump a China no son su séquito, sino el Consejo de Administración del nuevo sistema económico dominado por las grandes corporaciones tecnológicas, los llamados tecnofeudalistas. Cuando BlackRock, Apple, Nvidia, Goldman Sachs y Tesla se reúnen con Jinping, no se trata de diplomacia, sino del Consejo de Administración de una nación cuyo presidente apenas es un administrador electo. Una nación cuya élite ya no sigue la vieja y maltrecha lógica de la democracia. Esta visita puso fin a la ilusión democrática y al discurso de la separación entre Estado y mercado. La política exterior, como puede observar, es tecnológica y se decide no en el Departamento de Estado, sino en las oficinas de quienes gestionan el PBI mundial. Los dueños de los recursos en el poder político han salido a negociar. La presencia de Elon Musk, Wang de Nvidia o Finn de BlackRock lo confirma. La hegemonía actual es una alianza entre los señores de la nube y los señores de los ingresos. Y el presidente es simplemente el instrumento necesario para que el capital estratégico asegure sus cadenas de suministro y su flujo frente a China, el único rival capaz de desafiarlo. Lo mismo ocurre con Boeing, Cargill y Citigroup. ¿Qué hacen allí? La respuesta es simple: demuestran que cuando las ganancias están en juego, las ideologías son una carga. El nacionalismo es el opio del consumo interno, pero el avión presidencial, la acumulación, los datos y los márgenes son el único lenguaje. Este acontecimiento histórico ha dejado al descubierto la fragilidad del sistema norteamericano. Estados Unidos hace tiempo que dejó de ser una democracia que regula el mercado para convertirse en un instrumento de seguridad política y militar al servicio de ese mercado tecnológico perverso. Tecnologías que no son precisamente las que automatizan los semáforos al pasar para cuidar el planeta, sino las que guían misiles, rastrean objetivos, bombardean escuelas y cotejan datos de personas desesperadas a las que subyugan como ratas. La foto en China no es de Trump con los directores ejecutivos, sino de los directores ejecutivos estadounidenses con Trump, porque esta es su cumbre, la cumbre del tecnofeudalismo en el corazón de Asia.
¿Y si les dijera que Estados Unidos no ha ido a esta guerra contra Irán para ganarla, sino para perderla? ¿Y que Estados Unidos ya sabía el resultado, inclusive antes de empezar? Todo el mundo está hablando del conflicto con Irán como si fuera una guerra más. Petróleo, geopolítica, control territorial, lo de siempre. Pero hay algo que no cuadra. Déjenme hacer una pregunta. ¿Quién entra en una guerra sabiendo que no la va a ganar? No tiene sentido, a menos que el objetivo real no sea ganar esa guerra. Y es aquí donde entra una teoría que muy pocos están considerando. ¿Y si Estados Unidos no fue a esa guerra para vencer, sino para provocar algo mucho más grande? Porque si hay algo que realmente sostiene el poder mundial no son los misiles, es el dinero. Y en concreto un sistema que lleva décadas dominando el mundo, el petrodólar, ese sistema que ha mantenido a Estados Unidos en la cima durante tanto tiempo. Pero si ese sistema ya no le sirve, y si necesitan destruirlo para poder crear uno nuevo, entonces todo cambia. Esta guerra no sería para ganar territorio, sería para derrumbar el tablero entero. Y la pregunta real no es quién gana esta guerra. La pregunta es qué viene después. ¿Y por qué fue realmente Estados Unidos a esta guerra? La guerra no era el objetivo, era el detonante. Porque si el petrodólar cae, no cae solo Estados Unidos, cae todo el sistema financiero global. Mercados, divisas, deuda, todo está conectado. Cuando todo eso se tambalea, aparece una oportunidad. La oportunidad de construir algo nuevo. Un nuevo sistema económico. Uno que no dependa del petróleo ni de los bancos tradicionales, sino de la tecnología. Blockchain, dinero digital, sistemas financieros programables. Un sistema donde cada transacción se puede rastrear, automatizar y controlar. ¿Y si esta guerra no es por petróleo, sino por acelerar ese cambio? ¿Y si el verdadero objetivo es de rediseñar el sistema desde cero? Esto ya no va de países, va del futuro del dinero. Si entienden esto, entienden el juego que se está moviendo por detrás. Y si Estados Unidos fue a Irán a perder una guerra para poder ganar la batalla de quién reinará el nuevo sistema financiero global. Kennedy, silenciado por querer cambiar un gobierno corrupto e ir en contra de sociedades secretas o grupos como masones, CFR e ir en contra de la CIA. Princesa Diana, silenciada por intentar exhibir los sucios secretos de la monarquía inglesa, romper el linaje sagrado e ir en contra de la reina. Michael Jackson, silenciado por ir en contra de la industria musical y descubrir la red de comercio sexual más grande de los últimos tiempos. Nikola Tesla, silenciado por demostrar que el mundo podía funcionar con energía inalámbrica y gratuita. Cancerbero, silenciado por ir en contra de un gobierno corrupto y despertar a sus oyentes. Frank Suárez, silenciado por querer encontrar la cura contra el cáncer e ir en contra de la industria alimentaria. Paul Walker, silenciado por descubrir la red de los Clinton en Haití. Jacobo Greenberg, silenciado por querer demostrar pruebas de que el ser humano puede manipular la materia. Gary Webb, silenciado por descubrir el narcotráfico de la CIA. Stanley Meyer, silenciado por inventar un sistema para que un automóvil funcione solo con agua. El mundo es una coreografía de mentiras diseñada para que seamos el decorado. Nos quieren dependientes de sus pastillas, de su energía cara y de su miedo diario. Nos venden la libertad en cuotas mientras le roban a la humanidad la capacidad de pensar. Si eres útil, eres ciudadano. Si despiertas, eres un expediente cerrado. El que no lo quiera ver, que siga creyendo que es libre, la mentira es más cómoda. Es hora de despertar. Bien. El CEO de BlackRock, Larry Fink, declara la guerra preventiva a los ciudadanos estadounidenses. La mayor gestora de activos del mundo admite que su empresa controlará prácticamente todos los centros de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos, porque el gobierno no puede permitirse construirlos. Sin embargo, Fink teme que los ciudadanos
pueden amenazar sus preciados centros de datos con un dron de $3.000. Los gobiernos capitalistas no pueden construirlos por sí mismos, sus déficits están aumentando. Este será el papel del sector privado. Necesitamos revisar todas las formas de seguridad. Mucho tendrá que operar en la clandestinidad, afirmó. En resumen, BlackRock construye la infraestructura. BlackRock dicta las normas de seguridad. Y cualquiera con un dron barato se convierte en un terrorista doméstico. La oligarquía se está armando y no tiene reparos en decirlo abiertamente. Una cosa cortita del poder real. El imperio de la ciudad. 3 ciudades-estados. Londres, el Vaticano y el Distrito de Columbia. El imperio de la ciudad consta de 3 ciudades que no pertenecen a ninguna nación o estado y no pagan impuestos. Situado en el centro de cada ciudad hay un obelisco egipcio erguido. Ellos son el obelisco en la plaza de San Pedro, el monumento a Washington y la aguja de Cleopatra en la ciudad de Londres. ¿Por qué hay un obelisco egipcio en medio de la ciudad del Vaticano? El imperio de la ciudad es esencialmente el imperio británico, o más exactamente, las fuerzas detrás del imperio británico del pasado. Esta camarilla de poderosos manipuladores se conoce colectivamente como los Illuminati, el gobierno en la sombra, la agencia Omega, el gobierno dentro del gobierno, etc. No importa cómo se llamen, están ahí y han estado eliminando activa o legislativamente nuestras libertades y también han estado trabajando hacia el nuevo orden mundial. El sistema de jubilación de Virginia, que administra las prestaciones de pensión de los trabajadores del sector público del estado estadounidense de Virginia, posee una asombrosa inversión vinculada a fabricantes de armas y empresas navieras que apoyan el genocidio en Gaza y la guerra contra el Líbano e Irán, según un informe publicado el 23 de abril por una coalición de grupos de defensa de los palestinos. El informe fue elaborado por la campaña PRS, Desinversión en Armas y Guerra, el Movimiento Juvenil Palestino y el Embargo Popular Palestino. Se basa en datos financieros y registros de dominio público obtenidos mediante solicitudes amparadas por la Ley de Libertad de Información. El informe presenta un desglose detallado de las inversiones del PRS en muchos de los mayores fabricantes de armas del mundo, como parte de su cartera de $122.000 millones. El dinero del pueblo para sus guerras. Del antivirus. El doctor Pierre Kory expone una enorme anomalía mediática. Revela que se publicaron más de 100.000 artículos a nivel global sobre el antivirus en pocos días. Confirma una masiva coordinación antinatural. Ya están sembrando el camino. Incongruencias. Hacen estudios, probablemente con inteligencia artificial, e incluso cambian las fechas y añaden nombres como hicieron en 2020. ¿Esto es serio? Confinan a 1.700 personas en un barco porque un hombre de 90 años ha muerto. Se les va mucho la mano a todos estos. Ir de crucero se ha convertido en un deporte de riesgo. Falta solo un mes para el Mundial, Yo lo avisé a fines del año pasado. Nuestro bloque de historia. La prepotencia de Trump con Latinoamérica sabemos que está dentro de los genes de los norteamericanos que nos desprecian. Por lo tanto, siempre hay que recordar, en especial para los jóvenes, sus operaciones. 2 países destruyeron una generación entera de jóvenes para que una empresa petrolera norteamericana no perdiera sus ganancias. Entre 1932 y 1935, Bolivia y Paraguay se masacraron mutuamente en el Chaco Boreal. 100.000 muertos, familias destrozadas, pueblos borrados del mapa. El motivo oficial, un territorio seco e inhóspito,
el motivo real, Standard Oil. Controlaba posesiones petroleras en Bolivia y sospechaba que el subsuelo chaqueño era un tesoro negro sin explorar. Necesitaba una salida al Atlántico a través del río Paraguay. Y del otro lado se financiaba silenciosamente a Paraguay. Dos gigantes petroleros, dos países pobres, una sola guerra. Los gobiernos de Bolivia y Paraguay mandaron a morir a sus campesinos más pobres bajo un sol de 45 grados, mientras los ejecutivos de Standard Oil negociaban en oficinas climatizadas en Nueva York. Bolivia perdió la guerra y sus reservas, y Standard Oil fue posteriormente expulsada y nacionalizada en 1937, pero el daño ya estaba hecho. 100.000 vidas pagaron la factura. Empresas que predicaban progreso y desarrollo mientras diseñaban guerras en el silencio de sus salas de juntas. No podemos omitir el hecho de que por su intervención para detener la guerra, el canciller argentino Carlos Saavedra Lama recibió el Premio Nobel de la Paz. En 1934, Estados Unidos ordenó el asesinato del héroe nicaragüense Augusto Celsa Sandino, justo cuando había aceptado negociar la paz. Sandino había logrado lo imposible: expulsar a los marines estadounidenses después de 7 años de resistencia guerrillera. Su ejemplo de lucha antiimperialista inspiraba a toda Centroamérica y amenazaba los intereses de la United Fruit Company. Pero aquí viene lo escalofriante. Cuando Sandino llegó confiado a las negociaciones de paz, la CIA ya había combinado su eliminación con Anastasio Somoza, comandante de la Guardia Nacional. La razón: Sandino representaba el mayor obstáculo para la expansión corporativa norteamericana en la región. Horas después del asesinato, Somoza recibió cargamento de armas y respaldo financiero para establecer una dictadura familiar que duraría 45 años. La muerte de Sandino no solo eliminó un líder revolucionario, creó las condiciones para las décadas de brutalidad, represión y la posterior guerra de los contras en los 80. Un asesinato que cambió el destino de Nicaragua para siempre. No van a faltar, porque acá en Argentina te etiquetan en un segundo, no importa lo que vengas diciendo hace décadas, por pasar este informe van a tildar de comunista, cuando la realidad es que un ex sandinista como dictador en Nicaragua hoy no hace más que confirmar el pacto liberal marxista. Hay un video muy ilustrativo de los planes de Trump ahora para el subcontinente. Pero no puedo pasar porque los salames, esto que lo hicieron, le ponen una música de fondo. Y a mí YouTube me está volviendo loco con los derechos de autor. Así que ese video, que es muy interesante, se lo recomiendo, lo voy a pasar por Telegram. La doctora Chita Brandolino, médica forense argentina, enfrenta un expediente sancionador por testificar en el Congreso sobre los riesgos y efectos adversos de las vacunas, sobre todo en los niños. Cuando el protocolo silencia al legista, la medicina deja de ser ciencia para convertirse en dogma corporativo. La ciencia no avanza por obediencia. Hoy, los colegios médicos actúan como tribunales de fe, olvidando que el Pacto de San José y los relatores de la libertad de expresión de la ONU, a los que dicen seguir, protegen la libertad de investigación. No hay progreso científico bajo censura previa. Si la nueva normalidad es una inquisición que persigue la verdad incómoda, nuestra resistencia es un imperativo ético. La medicina debe servir a la vida, no a los intereses que capturan su conocimiento. Basta de censura. La libertad de expresión es la cura contra la tiranía sanitaria. Muchos creen que el Muro de los Lamentos es el remanente sagrado del Segundo Templo, un lugar donde la presencia de Dios aún permanece. Pero esta narrativa se desmorona bajo el escrutinio histórico y arqueológico.
La estructura que hoy se venera comúnmente es, en realidad, un muro sobreviviente del complejo militar romano conocido como la Fortaleza Antonia, y no del templo sagrado. El verdadero templo se encontraba al sur, construido sobre el manantial de Gigón, un requisito para los rituales de purificación del templo que el complejo romano no cumplía. La roca sobresaliente bajo la cúpula de la roca, a menudo confundida con la piedra fundamental del templo, era en realidad la parte central de la fortaleza Antonia. En otras palabras, los judíos hoy no están orando en los restos del templo de Dios, están orando en el muro de una fortaleza romana. Pero el engaño va más allá. Los rituales realizados en el muro de los lamentos no se basan en la fe bíblica, sino en el sistema ocultista del siglo XIII de la Cábala. Según se expone en el Zohar y se desarrolla en el movimiento jasídico, la supuesta presencia divina que se busca en el muro no sería el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino la Shejinah, una emanación femenina del misticismo judío. Se la describe en términos íntimos e incluso eróticos como una especie de consorte divina con la que se busca unión espiritual durante la oración, una práctica llamada Kavaná, donde el movimiento físico como el balanceo hacia adelante y hacia atrás reflejaría un ritual sexual esotérico destinado a unir la Shejinah con el Ein Sof, la fuerza masculina infinita del concepto de Dios. Eso no sería adoración, sino un acto sexual metafísico disfrazado de devoción. Es una inversión de la verdad divina basada en un misticismo que la Escritura califica como abominación. Y es aquí donde se conecta con nuestra política. Casi todas las grandes figuras políticas, presidentes, primer ministros, líderes globales, deben realizar una especie de rito de paso en el muro de lamentos, colocándose las manos sobre la piedra y agachando la cabeza en señal de respeto. No estarían simplemente honrando la tradición, sino participando consciente o inconscientemente en un ritual oculto, sometiéndose a la misma sede de la sinagoga de Satanás. La escritura es clara. Según el texto en Hechos 17:24 se afirma que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, mucho menos en un ritual de la fortaleza romana rodeada de rituales que glorifican a un falso Dios y una unión mística. Una prostitución espiritual. Nuestros líderes no solo están estrechando manos con poderes globales, sino con el diablo. El video solo por Telegram. Una cosa cortita de uno de los más grandes próceres del siglo XX. Uno de los ganadores del premio Nobel orquestó algunos de los crímenes más brutales del siglo XX. Henry Kissinger no era solo el secretario de Estado de Estados Unidos, era el arquitecto del terror. En 1973 planeó el golpe que colocó a Pinochet en el poder en Chile. Miles desaparecieron. Autorizó las invasiones de Indonesia a Timor Oriental. 200.000 personas murieron. Sus conversaciones grabadas revelan cómo eliminaba gobiernos democráticos como piezas de ajedrez. Creó la Operación Cóndor, una red multinacional de asesinatos que cazaba opositores en todo el mundo. Apoyó el genocidio en Bangladesh, protegió a los Gemeres Rojos sabiendo de sus atrocidades. Los cables desclasificados muestran su participación directa en planificar masacres. Mientras recibía el Nobel de la Paz, coordinaba con dictadores militares en 3 continentes. Obstruyó investigaciones de derechos humanos, protegió criminales de guerra. Por décadas el mundo lo vio como un diplomático brillante. La realidad era mucho más oscura. Henry Kissinger convirtió la política exterior en una máquina de muerte global. Una postilla de un siglo maravilloso. Los liberales siempre criticaron al peronismo, y en especial por eso de la autoglorificación. De hecho, la Revolución Libertadora lo primero que hizo fue arrojar los bustos de Perón y Evita. Pero cuando lo hacen ellos está bien. En Miami se ha construido una estatua de 6 metros de altura, completamente dorada de Donald Trump.
La inauguración del monumento ha atraído una gran atención pública, no solo por las caras del tributo, sino también por los individuos específicos elegidos para participar del evento. Una foto del evento reveló que el ex actor infantil y empresario de criptomonedas Brock Pierce fue el que cortó la cinta de las tortas doradas de Trump. Vaya, vaya, vaya. Entre amigos pedófilos anda el juego. Brock Pierce es un socio de Jeffrey Epstein. España. Paneles solares sustituyen olivos siglosarios. Aquí está España, donde miles de olivos centenarios están siendo arrancados de raíz y reemplazados por paneles solares. Árboles, abejas, insectos, todo ha desaparecido. Ya saben, todo para salvar al planeta. Una verdadera masacre. Vamos a terminar. Esto está tomando un rumbo al que yo vengo avisando hace meses, o quizá un año. La visita de Trump a China es la firma del nuevo pacto de Yalta, de división del planeta, y la instalación del nuevo orden mundial. Y lo que está pasando en Israel lo anuncié en 2012 en TLV1, y me dijeron de todo. El fin del proyecto israelí en Medio Oriente. En Israel existe mucha censura que oculta la realidad del desastre que causó la guerra. De hecho, han abandonado el país más de 2 millones de personas. Se usó a otro desequilibrado como Netanyahu, acusado de corrupción. El tipo salió para adelante rompiendo todo y le sacó lo más importante que tenían, la victimización. La nueva etapa es América Latina. Las puntas de lanza se están observando en México, Brasil y Argentina, de la mano del evangelismo sionista. Los carteles mexicanos de la droga cumplen el mismo papel que el ISIS y Al-Qaeda en Siria. Hace años que vengo sosteniendo que desde la guerra de Vietnam la droga la maneja la CIA y la regula la DEA.
los carteles mexicanos tienen armas de última generación, 80% norteamericanas y 20% israelíes. El plan es la balcanización de México en 3 países, y cuando llegue el momento esos carteles harán el trabajo sucio. Aquí nadie habla del evangelismo sionista, pero tengamos en cuenta lo que dijo el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que su radio de seguridad llega hasta el Ecuador. Este señor pertenece al evangelismo sionista, que tiene 50 millones de seguidores en Estados Unidos. En Brasil, 30 millones. En Argentina, Milei es parte de ese movimiento. Es decir, están tomando posición en todo el continente y nadie quiere ver el peligro. Estados Unidos, antes de viajar a China, se posicionó del petróleo venezolano. Echó a los chinos de Panamá y México. Es decir, están sentando las bases de la nueva división mundial con 3 cabezas: China, Rusia y Estados Unidos. 2 muestras de cómo ya se gobierna desde Washington. El martes pasado tuvo que viajar de urgencia a Estados Unidos Santiago Caputo. Le plantearon los conflictos internos en nuestro país e hicieron notar el grave problema con Adorni. No es casual que el jueves circuló una noticia desde Comodoro Pi, que si no renuncia lo sacan ellos. Lo que no sabemos si saben en Estados Unidos que Milei con Adorni se sentó sobre la granada y no sabemos cómo va a quedar parado. Por otro lado, a pedido de Estados Unidos, el gobierno inició el trámite administrativo que inicia la venta de los activos materiales e inmateriales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de AISA. Para terminar, el régimen avanza día a día, sin prisa y sin pausa, cumpliendo su derrotero planificado hace décadas. Nosotros seguimos durmiendo la siesta, criticando a uno u otro si habla bien de fulano o sutano, pensando a quién van a votar el otro año. Mientras tanto, un virrey lleno de odio contra la gente y sus facultades mentales alteradas destruye el país con 45 millones adentro. Y que es respaldado por toda la casta política y judicial, porque tienen terror de lo que puede pasar si se altera el orden constitucional, debido a que todos, absolutamente todos, tienen un muerto en el placar. Y un pueblo que ya no puede aducir desconocimiento, porque el hambre, las necesidades, las deudas y el descontento ya lo sienten directamente. Algunos están empezando a darse cuenta. Estás a tiempo, sacate el casco. Vení de este lado, boludo. Vení de este lado, porque acá nunca te vamos a empujar como te están haciendo para que vos des la jeta, para que a vos te peguen. No, nosotros, el pueblo nunca hace eso. El pueblo te respalda, loco. El pueblo te defiende y estás llorando. Y me doy cuenta, se te caen las lágrimas, boludo. No seas así. Acá puede estar tu hijo, tus nietos, tu mamá. No seas boludo. Y el gobierno sigue como si nada. ¿No les llama la atención estos operativos antidroga y de cazar ilegales en medio de los quilombos? ¿Quieren mostrar gestión? ¿Derivar la atención? Estoy cansado de decirlo. Cada semana que grabo es una semana más cerca de la catástrofe. No es mala onda, es la realidad que no quieren ver. Quiero terminar con un mensaje para aquellos que todavía no se percatan que detrás de toda determinación del gobierno y de la empatía de la población hay seres humanos con los mismos derechos. Buenas tardes. Veo a una chica guapa, guapísima. ¿Tú crees que esa chica se enamoraría de mí? Ese es el gran uno de los grandes prejuicios, ¿no? Igual que cuando va al padre, papá, me he enamorado de un síndrome de Down. ¿Tienes de verdad? ¿Tú tienes novia? Yo no. Pero ganas. Hombre. Eso seguro.
Oye, te voy a decir una cosa, Pablito, es ponerse, Es ponerse, está claro, está claro. ¿Qué pasaría si llegara una chica a casa y dijera, papá, estoy enamorado de fulanito que tiene síndrome de Down? Pensar como padres, ¿qué haríais? Y pensar como padres si el hijo fuera el vuestro. Para ti, ¿qué es lo peor y lo mejor de tener síndrome de Down? Lo mejor es tener síndrome de Down y es la alegría. tenemos muchos sentimientos. Somos seres en que los sentimientos están a flor de piel, ¿no? El sentimiento de alegría, el sentimiento de amistad, el sentimiento de... Pero siempre hay sentimientos positivos, ¿no? Y una humanidad tremenda. Sí. Una humanidad enorme. Lo peor... ¿Y lo peor? Lo peor del Down no está en el Down. No está en el chico con Down o el chico con Down. Está afuera. Son esas barreras, son esos prejuicios lo peor, lo que afea al Down. No es el propio Down, porque el Down somos gente, como he dicho antes, sin maldad. Yo quiero concienciar a la otra persona sin intentar decirle yo soy lo mejor. No. Yo creo que uno se tiene que concienciar a la gente a través de la humildad. A la vida yo le pido que alguna vez no haga falta que Pablo Pineda esté de plató en plató, ni de periódico en periódico, sino que algún día los chicos y las chicas con síndrome de Down estén donde tienen que estar, votando en un bar tomándose una copa, dándole el beso a una chica en la calle, comprando, teniendo una pareja, una familia, y que eso sea normal, lo más normal del mundo de la sociedad. Eso es lo que